Hoy arrancamos esta temporada 2019 de Deambulando Creación, Arte y Cultura, en esos diálogos que estamos haciendo con artistas, gestores, productores de la ciudad de Medellín, como un espacio de memoria, de reconocernos, de encontrarnos como lo que somos, creadores y soñadores que transformamos y cambiamos esta ciudad desde muchos escenarios. Hoy tenemos a Felipe Caicedo. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Álvaro, muchas gracias. Felipe es un director de teatro, actor, pero yo diría que más que eso es como un soñador de hacerse preguntas desde el arte. Pipe, naciste en Envigado y por ahí en alguna de tus obras, cuando estaban cumpliendo años con Anamnésico, sacaste a tu abuela. ¿Qué fue tu abuela y tu infancia con ella? Bueno, esa experiencia fue muy bonita porque un poco era un homenaje a mi bisabuelo, que fue de los primeros sainetes que tuvo Envigado. El sainete pues es, digamos, una de las primeras manifestaciones con las que llega el teatro. Sí, acá en Antioquia, por ejemplo, y en Envigado, pues más específicamente. Entonces, con ella hicimos como todo un proceso de reconstrucción de esa memoria, o sea, de que ella nos contara cómo era el sainete, cómo eran sus procesos. Entonces, muy animada, quiso estar dentro de la puesta en escena, representando un poquito de lo que era el sainete, su vestimenta, pues digamos su indumentaria, y con ella reconstruimos también algunos de los textos de lo que era el sainete. Entonces ella ha sido como un puente entre lo que soy ahora y un poco esa memoria que también me acompaña. Entonces tú vienes de una familia de saineteros. Al parecer, pero lo descubrí muy tarde, o sea, incluso después de haber hecho mucho teatro. O sea, creo que hace apenas 3 años supe que él hacía sainete y que fue como, digamos, un personaje tan importante en Envigado, pero no, digamos que fue más intuitivo primero mi entrada al teatro y después me di cuenta que efectivamente había ahí una herencia a la que estaba respondiendo. ¿Cómo se llamaba él? Emilio García Delio. ¿Y cómo fue encontrarse con eso y sorprenderse de decir, ve, tuve un abuelo que hacía sainete, que fue muy importante en Antioquia? Sí, fue muy bonito porque fue entender un poco esa pulsión del teatro que había en mí, que yo no encontraba como de dónde, porque nadie en mi familia, pues, de lo que yo reconocía, había tenido cercanía con el teatro a mí no me había llegado por ningún lado, entonces tampoco supe muy bien de dónde me venía a mí ese impulso. Entonces cuando supe del abuelo dije, bueno, ya tengo una razón como concreta del por qué había en mí también esa inquietud. Y bueno, sabemos que uno un poco carga esa memoria, sobre todo de los bisabuelos. Él es bisabuelo, es mi bisabuelo. Entonces, bueno, fue como entender un poquito de eso. ¿Cómo era ese Felipe antes de llegar al teatro y en qué momento llega, cómo llega eso de conocer el teatro en un municipio como Envigado, que ha tenido grandes artistas, pero que de pronto uno no siente que haya, digamos, un recorrido muy amplio ahí dentro del mismo municipio, no hay muchos grupos como conformados ahí, pero cómo llega Pipe, y cómo era esa infancia y cómo es llegar al teatro? Eh, Como te decía, es muy particular porque yo no tuve una referencia concreta, o sea, como que mi momento de conciencia del teatro, o sea, o como de este inicio en el teatro, y es una anécdota pues, que me gusta contar mucho, es que yo iba con mi tío muy cerca a la Casa de la Cultura en Envigado, que tiene un portón, no sé si lo recuerdas, Sí. como un portón que es como muy eh, eh, fácil de percibir. Entonces yo iba con mi tío y yo vi ese portón y yo dije, yo quiero entrar ahí a estudiar teatro, pero te juro que fue una cosa y se lo dije a él y él como a los pocos días me llevó, averiguamos, yo entré, pero yo no tenía ni una referencia, ni había visto, me imagino pues que un poco todo ese universo de la televisión y todo eso lo había uno inquietado, pero no era una inquietud clara en mí, o sea, no era una inquietud clara, se dio en ese instante, porque yo antes de eso y para
poca felicidad de mi mamá que quería que fuera deportista, pero digamos fue lo que menos nació en mí. Hacía natación, o sea, era un poco, me llevaban a clases de natación, estaba en natación y cuando llegó el teatro fue como un quiebre total ahí sí con el ¿Eso fue a los deporte. cuántos años? 9 años, 9 años. a los 9 años ocurrió Y eso. arrancaste ahí constante desde los nueve Sí, y años. no he parado, no he parado. Tú llegaste a la de Antioquia por una decisión como de profesionalizarte, pero Ajá. ya venías trabajando con un colectivo en Ujú. Envigado. ¿Cuándo en la adolescencia, en la juventud decidiste armar ese grupo? ¿Cómo fue y Mm, cómo se encontraron para armar? Bueno, sí, también, sí, el teatro ha sido como una certeza, o sea, como que incluso como carrera, como profesión, o sea, como que en todas las etapas que uno va viviendo ha sido siempre como una certeza en mi tiempo, en mis ganas, como en la disposición y todavía sigue siendo como lo que ocupa todo el espacio vital en mí. Y lo de crear Anamnésico particularmente, también tiene una anécdota también muy azarosa y fue que vimos la obra El Balcón de la Universidad, de la Universidad de Antioquia que dirigía Mario Wilson Bustamante. Fuimos unos amigos, esa obra nos conectó mucho, nos impactó mucho, pues digamos como que extralimitaba lo que habíamos visto en teatro y yo recuerdo que bajando del metro en Envigado yo les dije como, hey, hagamos nosotros una obra y al sábado nos reunimos y empezamos Anamnésico, así como desde ese impulso éramos 5 amigos que estábamos ahí, que fuimos a verla y ahí arrancamos. Y arranca el nombre como anamnésico. ¿Qué es anamnésico? Bueno, hicimos la típica reunión, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Y Lisette Barrera, que es una compañera que fue de las que inició con el grupo, llevó ese nombre que era, y nos lo explicó así literal, como lo que no se olvida, o sea, como que la anamnesia es lo contrario a amnesia y es no olvidar, lo que no logra olvidarse. Y bueno, nos parecía que un poco el teatro tenía que ver con eso, como con esa inquietud de uno no querer olvidar o como no olvidarse también. ¿Y cuál fue esa primera obra? La primera obra se llama Muros Blancos. Es una versión que yo escribí basada en Alicia en el País de las Maravillas, muy influenciado por La Alixia de Luz Daria Alzate, que había visto recientemente y fue cuando conocí el libro, lo empecé a leer y bueno, también yo tenía 17 años, o sea, estaba también en mis inquietudes, en mis búsquedas de la sexualidad, de la postura frente al mundo, como de mis ideologías, como de mi construcción pues, de pensamiento. Entonces Muros Blancos es como un cruce entre esa adolescencia y lo que es el cuento de Lewis Carroll. Te traje un regalo que siempre traigo a esta hora A ver. y me vas a contar esto que tiene que ver en tu vida. Ay, 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 mucho, todo, todo, todo. Pero a ver, di un contexto, porque No, por eso te lo traje. Tú me acabas de hablar de, sí, sí, de sí. eso. Qué bonito. Te Bueno, lo bueno. puedes comer. Bueno, esta es una torta que hace tu mamá, ¿no? Sí. Unas torticas que son unas tortas de la obra Alixia de Luz Daria Alzate. Era una tortica que repartían durante la obra. Y bueno, Alixia para mí es muy definitivo, o sea, casi que yo tuve antes de entrar a la U mucha pelea como con la forma de hacer teatro en la U y cuando vi Alixia fue literalmente terminó la obra y yo dije acá voy a estudiar teatro y fue la obra que me impulsó a estudiar teatro y Luz Dari es de alguna manera una mujer que me ha enseñado a hacer el teatro, o sea, como que siento que yo sé hacer el teatro por lo que ella me ha enseñado del cómo se hace el teatro, entonces Alixia y esta torta es como, sí, es un punto de quiebre, sí, porque es también conocer a Alicia en el País de las Maravillas, es conocer esa teatralidad, es conocer esa posibilidad que Luz Dari le entrega al teatro, al espacio, a la concepción dramatúrgica, todo, entonces sí, muy definitivo. Después terminaste actuando en esa obra, ¿no? Ajá. 10 años después que Luz Dari hizo el remontaje, estuve ahí. Pero eso Como, siempre fue un deseo tuyo, estar ahí. sí, es un sueño, o sea. ¿Cómo fue ese momento que te dicen, queremos que estés en... ¿Qué te pasó? Bueno, Luz Dari me lo dice. Inicialmente fue una felicidad completa y como uf, decirle a la vida, bueno, muchas gracias.
Pero después me propone ser la duquesa, que la había hecho Pablo Osorno, Sí. que es un actor increíble, o sea, que tiene conocimientos de ballet, tiene conocimientos de música, tocaba el piano en Alixia, yo no hacía absolutamente nada de eso ni parecido y no he sido muy cercano a la comedia, o sea, como que no es un poco la vibración en mi creativa. Yo le decía a Luz Dari, pero yo cómo voy a asumir ese personaje, o sea, era como demasiado descabellado, ya me dijo, hágale, confíe y lo vamos a hacer. Y ya después de temporadas me decía como, bueno, sí, no esperaba como ese paisaje cómico en vos, porque sí también en mí fue permitirme descubrir que bueno, la puedo ir bien con la risa, la puedo ir bien como con el humor, porque la duquesa pues es un personaje muy centrado en ese discurso pues. Yo te traje eso porque sabía la importancia como de Lewis Carroll en tu vida, en tu proyecto creativo, en Alicia, porque además has hecho varias exploraciones Uh -huh. de los cuentos de Lewis Carroll. Eh, ¿Qué es exactamente lo que a ti te mueve ahí? Porque uno siempre que habla de Lewis Carroll está hablando de la transición, de la transmutación de la infancia, de la adolescencia. Bueno, hay muchos temas ahí, pero a Felipe, ¿qué es lo que lo hace vibrar tanto con ese autor y con esas obras de Alicia? Uh -huh. Bueno, hay una frase muy hermosa que acabo de traer y como que me estás haciendo conectar un montón de cosas y es como la infancia perdida. O sea, yo creo, y bueno, violencia también es una pregunta por la infancia, por el niño. Yo no sé qué haya ahí como en una necesidad de anclarme a ese universo, o sea, como que siento y cuando leo Alicia, cuando estudio Alicia, siento que está mucho de mi pensamiento y mi mirada al mundo, o sea, es como una resistencia a solo aceptar el mundo desde lo lógico, o sea, desde la lógica. Y, y siento que el mundo tiene otras posibilidades, Alicia presenta esas posibilidades, se da la pelea por esas posibilidades, entonces creo que hay una profunda conexión como frente a la mirada del mundo, o sea, como creo que tengo esa misma inquietud de ella, como esa misma preguntadera como por la vida, como por encontrar que la cosa puede tener otro camino, otra mirada, otra forma, y como que en esa niña yo encuentro como todo mi niño también, entonces siento que ahí puede estar la conexión. ¿Tú sientes que en Medellín, que en Antioquia, que en tu experiencia de vida hay muchas infancias perdidas? Mm, yo creo que cada uno tenemos una infancia perdida, ¿no? Pues sí, sí, yo creo que la educación, como toda la construcción social en la que estamos, maltrata mucho como el niño, pero bueno, hablo como de ese niño espiritual o como de esas primeras inquietudes que uno tiene, ahí sabemos que hay demasiados cortes que se hacen en esas exploraciones. Entonces yo creo que cuando uno vuelve al teatro y cuando uno llega al teatro es como, y yo sé que a vos también te pasa, pues es la posibilidad de hacer vida a la inquietud, o sea, como lo que uno se pregunta, lo que uno quiere, todo, el trasnocho, la búsqueda, el material, el juego, la luz, es un juego constante como sin ese corte del no se puede, del no tal cosa, del no, como el no que la educación nos ha puesto, creo que el teatro nos logra un poquito liberar de eso. Es como que le vuelve a dar a uno la posibilidad de tener los amigos imaginarios, pero irlos volviendo reales. Hacerlos, Eso es lo que ponerlos. como que está perdido. Sí. Hay, hay un asunto donde tú empiezas como siempre asumiste la posición del director o eso fue generándose poco a poco o siempre pensaste en esa opción, ser actor, director, qué te movía ahí? Bueno, siempre he sido un niño pataletoso, sí, un poco, bueno, soy hijo único, entonces siempre jugué solo, entonces digamos como que yo mandaba mis juegos. Entonces, al principio mucho cuando estaba en las experiencias de actor, me confrontaba mucho con los directores, era como que yo podía tener otra mirada de lo que se estaba haciendo, me gustaba proponer mi mirada también, y un poco la pataleta estaba en que quería que se hiciera pues como yo pensaba que se debía hacer, sí, porque consideraba que era la mejor forma de hacerlo. Entonces creo que asumir la dirección me liberó de esa negociación,
Sí, aunque dé la vuelta y vuelva a tener un colectivo donde se negocia todo, porque en México, digamos, es como lo más cercano que yo conozco de una verdadera democracia, o sea, donde todos realmente podemos pensar, decir, expresar lo que queremos y llegar a una imagen es un consenso realmente colectivo, pero tener un grupo, tener un lugar de exploración y de laboratorio permite que vos penses y hagas lo que quieras sin tenerlo que mediar con otros, pero con otros, digamos, externos. Entonces, siento que la dirección me llega desde ahí como, bueno, quiero hacerlo de mi forma, de a mi manera, a mi ritmo. Y bueno, yo creo que desde ahí se va asentando esa idea. Ser director sería entonces como asumirse como un ser rebelde que pone pensamiento en el mundo. Sí, esa es una muy bonita definición. Sí, Poner sí, sí. pensamiento en el mundo. Esa rebeldía que Pipi ha tenido lo ha llevado a hacer, digamos, una propuesta en la ciudad, digamos, diferente a lo que hemos visto como, digamos, yo siempre insisto que el teatro en Medellín ha sido muy experimental, Ujú. incluso pues el que esté más constituido, pero Felipe se ha metido por búsquedas, indagaciones muy particulares, muy desde la pregunta por sí mismo, Uh-huh. por esas infancias perdidas. ¿Qué definirías hoy como lo que es en este mundo contemporáneo lo que Anamnésico y Felipe como director y como colectivo vienen haciendo? Es un teatro que busca qué. Mm, Pues lo que hasta el momento he logrado como adjetivar y definir es el encuentro. O sea, como volver a un teatro que nos encuentre, tanto con el espectador como entre quienes lo estamos haciendo y con uno mismo. O sea, encontrarse. Y encontrarse significa reblujarse un poquito, significa entender otras lógicas, que existen otras lógicas, que existen otras maneras. Entonces, sí, es como una inquietud, es como esta frase de la película Matar a Jesús a mí me tiene en este momento, es como un poco mi bandera, es hay que mantener viva la inquietud, es decir, como no asentarse, o sea, hay como demasiados, como en Alicia, hay demasiados caminos, o sea, y por donde uno coja será otra posibilidad. Entonces diría que sí, que es un teatro que busca el encuentro, o sea, cómo lograr inquietarse constantemente. En ese encuentro entonces se empiezan como a destituir un montón de cosas Ajá. y hoy uno lo que ve en la obra de Anamnésico y de Felipe es una obra que va hacia diluir cada vez más los límites entre la comunidad, el espectador, pero también tiene una carga digamos, de provocar fuertemente al espectador. Uh-huh. ¿Por qué provocarlo de esa manera? ¿Por qué llevarlo ahí? Ve, yo he pensado mucho en eso, bueno, y cuando me doy el adjetivo de rebelde, pienso más en el niño que como en la rebeldía, pues, el que se quiere, pues sí, no me considero un ser rebelde, porque de hecho es muy curioso porque siempre digo que lo que más escandaliza es lo más simple. O sea, yo nunca he hecho realmente Escandaloso. algo escandaloso, pero yo no sé en qué sociedad estamos o en qué medio estamos que dejar el escenario 15 minutos en silencio puede ser un escándalo, que una niña aprenda eh, marihuana en la escena durante 2 minutos se vuelva un escándalo. Yo creo que el escenario por una condición donde se confronta es lo moral, sí, pero que se confronta es ahí, porque si lo ves afuera, eso no adquiere ninguna noción de escándalo, irreverencia, como se ha querido nombrar, sino o que te hablen así cercanamente también se vuelve. Entonces, no, siento que la pregunta si irreverencia tiene más que ver con el afuera y con quien la está adjetivando como irreverencia, porque a mí realmente, pues creo que hemos visto cosas más irreverentes, Ujú. pues donde uno dice, uy, ahí sí, pero en lo que hacemos, como decía Fernando González, hay una completa inocencia, no hay más nada. Hay un asunto, violencia es, digamos, una obra con la que ganas beca de creación eh, y, y que ahí como que recoges un montón de preguntas. Uh -huh. Exactamente cuál pregunta y qué te hacías al principio y después cuando la obra sale, qué respuesta tuvo ese espectador y cómo te cambió esa pregunta, porque en el teatro que tú estás haciendo, que es absolutamente experimental, que habla del encuentro con el otro, se cambian las preguntas Uh -huh. en la relación con el espectador. Uh -huh.
Sí, la pregunta de violencia es por el niño. Sí, digamos como la construcción de las escenas, de las poescenas, están dadas como desde un hombre formal, que es un poco eso de lo que somos o como lo que hay que poner ante el mundo, y lo llamábamos como el niño, como eso adentro que, que tuvo unas ciertas circunstancias que detonan eso que somos como en ese hombre formal. Entonces, todas las escenas, las tres poescenas que hay, son, digamos, el enfrentamiento o la discusión o como el diálogo entre eso que uno es adentro y lo que uno es como afuera. Eh, y bueno, ¿qué encontramos al final? Un poco primero que en todos está esa pregunta, o sea, teníamos mucho temor a que una pregunta tan personal, porque fue realmente un trabajo desde cada uno de los actores, lograra como un nivel tan universal en la percepción del espectador, o sea, como que no hemos encontrado nunca a alguien que difiera de esos enfrentamientos que la escena está proponiendo, o sea, siempre hay, digamos, una... Sí, 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 todo el mundo se encuentra en alguna de las poesías, más unas con otras, pero hemos encontrado que finalmente es una pregunta que en todos está, o sea, y que lo que ocurre ahí es que le hacemos como la alerta, el llamado, como que algo se detona, porque de verdad que el recibimiento ha sido hasta para nosotros sorpresivo, como de tanta empatía con lo que ahí se está preguntando y lo que se está mostrando. Como persona, como director, digamos, ¿cómo sientes el ambiente de la ciudad para crear hoy? ¿Sientes que es suficientemente reconocido, un proyecto relativamente joven, que hay que pelearse en muchos espacios? ¿Cómo lo sientes hoy la ciudad frente a las Mm. propuestas que Anamnésico y que Felipe está haciendo? Sí, yo siento que por esa misma idea de no tener que negociar con nadie, he logrado poder estar, o sea, como en la tranquilidad de estar como en los espacios que decidamos estar, que digamos donde también pues, estemos cómodos como con el estar ahí. Eh, pero un poco esa batalla fue mucho al inicio, pero ya estoy en un instante en el que como que el interés es poder compartir el trabajo, reciba o no se reciba. Entonces siento que como en todo hay quien conecta, quien no conecta, pero creo que, pero frente a eso que dices, hay una reflexión que siempre me he estado haciendo y me he estado preguntando, y es el asunto de que hace falta mucho dialogar los trabajos, o sea, como que hay un diálogo estético entre quienes hacemos el teatro en la ciudad, un poco, creo que cada uno hemos armado la isla, sabemos cómo resolver nuestra isla, con la gente que resuelve nuestra isla, pero sí creo que todavía hay mares que separan la discusión, ¿sí? O como que somos un medio que no ha aprendido todavía a discutir, a pensar, a dialogar el teatro que se hace. Entonces creo que la obra sí muchas veces siento que se me queda en la obra, ¿sí? O como que, pero me haría mucha falta la respuesta, el diálogo, que otra cosa también me responda a eso, yo también tener la posibilidad de responderle al otro, de conversarle al otro, de reflexionar al otro. Por eso estos espacios son bien bonitos, porque nos permiten, digamos, hablar fuera de la obra, que también sabemos que la obra muchas veces no logra abstraer todo lo que uno está pensando, todo lo que uno está diciendo, todo lo que uno también quiere repensarse, pues entonces hace falta encontrarse con la otra isla y decirle, ve, en qué va tu flotar, en qué va mi flotar y encontrar, digamos, ahí un real crecimiento. Eso sí siento que hace mucho está perdido en nosotros. ¿Tú cómo ves el teatro de Medellín hacia adelante? Es decir, ¿qué te imaginas? Ya vamos a ir cerrando, pero te voy a hacer estas dos preguntas. No quiero dejar de lado que me cuentes cómo fue vivir la experiencia en México y desde esa experiencia, ¿qué te sueñas vos como México para proponerle ya a un sector creativo de la ciudad? Uh-huh. Eh, bueno, lo de México, lo que le enseña a uno en cualquier parte del mundo que no sea el lugar donde uno está, le permite es contrastar que evidentemente son experiencias muy diferentes, que, que estamos, digamos, en un proceso, sí, que son muchas cosas las que nos faltan, que también son muchas cosas que hemos ganado. O sea,
yo siento que procesos como los que hemos ido nosotros gestando desde lo que uno dice desde las uñas o desde un esfuerzo o donde la única bandera es el sueño y como la insistencia y la persistencia, también ha hecho que seamos grupos como de que ha explorado otras formas de crear, ¿sí? Pero digamos esos otros sistemas también tienen ya unas estructuras que uno dice, bueno, sería muy ideal poder tener niveles de producción como los que tiene México, por ejemplo, niveles de circulación, de proyección, niveles de público, como los tiene esa ciudad y como los tienen otras ciudades del mundo, pero también esto nos ha permitido desarrollar un carácter humano distinto en la forma de crear y es, digamos, lo que yo cuando estuve en esa experiencia llegué valorando más, o sea, como que aquí hay una creación donde el humano todavía está primando mucho la relación del acto creativo, allá un poco la producción enfría esta relación, ¿sí? Entonces vas a trabajar el tiempo que es y no te hablas con el otro, te hablas o no te hablas, pero de alguna manera acá hemos aprendido a hacerlo de otra manera, o sea, casi que la comunidad, la cofradía también nos va permitiendo otras búsquedas. Entonces no, sus ventajas, sus desventajas, o sea, somos otro tipo de proceso, pero siento que sería muy rico poner la mirada y aprender sobre todo esa forma productiva. Para mí fue como lo más contrastante, o sea, como, sí, como no tener que mover un dedo allá y acá tenerlo que mover, pues vos sabés, nos toca todo el cuerpo. Entonces, bueno, pero son otras formas también. Bueno, Pipe, esta pequeña conversación, conociendo más de ti, de tu obra, me alegra mucho haberte tenido acá porque siento que has persistido e insistido desde que eras estudiante en la universidad, siempre esta inquietud por pensar distinto la escena. ¿Qué te sueñas para vos, para tu grupo? Sí, como que siempre mi mayor deseo es eso, que la inquietud no se me acabe. O sea, a veces uno siente que eso cesa, pero luego aparece otra vez la chispa. Pero sí, me confronta mucho cuando veo, por ejemplo, gente del teatro que me encuentro y dice, no, ya no hago teatro, eso qué, ya eso pasó. Y es como, digamos, sí, de mis mayores temores, que algún día espero que no esa llama se apague, pero bueno, haré todo lo posible porque no sea así. Seguro que no va a pasar. Ujú. Estábamos con Felipe Caicedo, director de Anamnésico, actor y un inquieto siempre por la escena y por pensarse la vida del arte y la creación en esta ciudad. Nos volvemos a ver en un próximo programa. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Álvaro.